Evocación. Señoras, señores, muy buenas noches. Ya tenemos el primer cartel pintado para la próxima Semana Santa. Este año Málaga se ha adelantado este jueves para enseñar la obra de Martín España, que ha hecho honor al carácter de Málaga como tierra de vanguardia. Un cartel tridimensional con 3 visiones. Si te vas para la izquierda ves venir el trono de la Soledad de Mena, si te vas para la derecha lo ves irse y si te pones en el centro es una abstracción. Esta ha sido la propuesta del artista, de José Martín España, que ha tenido una gran acogida, un cartel muy de Málaga en todos los sentidos, así que este año 2026 empieza muy bien en el camino de la cartelería. Este miércoles, aquí en Evocación, el compositor Manolo Marbizón avanzó cuál podría ser el canon que pagarán las bandas en conceptos de derechos de autor. Es algo simbólico, más simbólico que otra cosa. Marbizón habló de una media de 300 o 200 euros por procesión. Hoy, en la presentación del encuentro de compositores de música de Semana Santa, que se va a celebrar la semana que viene, un responsable de la SGAE ha indicado que la regulación está redactada, que para valorar qué se paga por cada procesión habrá una serie de parámetros, pero que todavía no se ha aprobado tal la manera de saber si se va a empezar en la próxima Semana Santa. Interesante asunto, sin duda, que mantendrá una llama encendida. En esta cuaresma empezamos ya, produce María García, realiza Fernando Peña. Evocación. Fran López de Paz. Ya tenemos el cartel de Málaga y nos venimos a Málaga con Gonzalo León y Santi Subirón para estar con el cartelista, con la gente de las cofradías de Málaga, que me imagino yo, Santi y Gonzalo, que habrán disfrutado a ver el impacto de ese cartel tridimensional, ¿no? Buenas noches, compañeros. Hola, buenas noches, Fran, buenas noches, Andalucía. Nos encontramos en un céntrico restaurante de Málaga, muy cerquita del Teatro Cine Albéniz, donde se ha presentado el cartel de la agrupación de cofradías de Semana Santa, que anuncia la Semana Santa malagueña de 2026, obra del pintor beleño José Martín España. Gonzalo León, buenas noches. Buenas noches, Santi. Un cartel moderno, novedoso, que ha tenido una acogida espectacular. Sí, ha sido una acogida espectacular y sobre todo lo llamativo ha sido la respuesta en redes sociales. Es un cartel, podemos llamarlo tridimensional, con varios prismas, y en redes sociales se han publicado diferentes vídeos y se ha entendido bastante bien la obra. Una obra que ha tenido una fantástica acogida en su concepto. Lo que anuncia es la esencia de la Semana Santa de Málaga. Ves pasar a la Virgen de la Soledad de la Congregación de Mena, si recorres la obra de izquierda a derecha, y ha tenido, como dice Gonzalo, una acogida fantástica. José Carlos Garín, presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga, buenas noches. Muy buenas noches. ¿Se te nota la felicidad en la cara? Pues mira, estoy contento, primero porque la responsabilidad de la agrupación es básicamente organizar el acto, es básicamente nombrar al pintor, y creo que tanto una cosa como la otra creo que han salido magníficas. El acto creo que ha transcurrido muy bien y la obra de Martín España ha sido, personalmente ya me gustaba mucho, pero cuando he visto encima que la acogida ha sido tan buena, pues todavía más satisfecho me encuentro. Decía que en su concepto es una obra que representa perfectamente a la Semana Santa en su conjunto, pero concretamente a la de Málaga. La sensación que tenemos cualquier cofrade cuando vemos venir un palio y después cuando lo vemos marchar en una misma obra, un concepto puramente barroco como es la Semana Santa, pero con una ejecución absolutamente moderna, adaptada a los tiempos que vivimos. Para mí tiene muchísimo mensaje, lo hemos comentado, ¿no? Ves venir ese trono que, bueno, nos resulta familiar, la Virgen en toda su grandeza, en su esplendor, en su trono barroco, y después cuando lo miras por la otra vertiente, ves cómo se va la Virgen con ese manto cargado, lleva sobre su espalda todo el peso de la pasión de su hijo. Hombre, para mí tiene un mensaje también muy, muy especial como cofrade. Para mí, ya digo, no es un cartel, son varios carteles. El frontal es provocador, creo que nadie se puede quedar indiferente, habrá el que diga, ¿pero esto qué es? Y lo invitará a que lo descubra. Es lo que invita a este cartel. Es un cartel que provoca la curiosidad, la búsqueda realmente de cuál es el mensaje, y lo tienes. Tienes lo que es la Semana Santa. Por una parte ese esplendor y por otra la vertiente de lo que estamos celebrando, sí, de alguna forma. Anunciando. O conmemorando, que es la pasión
la muerte y la resurrección del Señor. El cartel, como hoy día en la globalización en la que vivimos y con las redes sociales, a las 8 y un minuto después de que Lidia Henares lo presentara, con una presentación maravillosa, también dulce, joven, fresca, ya estaba en todos los rincones de Andalucía. Es el primer cartel que ve la luz en la Semana Santa Universal que tenemos en nuestra tierra. Al final es un primer estandarte, como suele decir el presidente de la agrupación, que se pone en la calle para anunciar, una vez que estamos terminando la Navidad el próximo domingo, anunciar lo que viene. Yo siempre lo digo, y no lo quiero repetir porque soy muy pesado, pero para mí es el primer estandarte que se levanta, y los cofrades, si somos cofrades y somos inteligentes, nos tenemos que poner todo detrás de ese cartel y todo detrás de ese estandarte, porque tenemos que mantenernos unidos y mantener, luchar y defender lo que es nuestro, y para eso, como digo, la unidad es básica. José Carlos Garín, presidente de la agrupación de cofradías de Semana Santa de Málaga. Buenas noches y gracias por estar en Evocación para toda Andalucía. Muchas gracias a vosotros. Gonzalo León está con más protagonistas, está con el gran protagonista, el autor del cartel que anuncia la Semana Santa de Málaga, que tiene como protagonista a la Virgen de la Soledad de la Congregación de Mena. Gonzalo. Pues sí, Fran, tenemos aquí con nosotros a Martín España, autor del cartel. Martín, buenas noches. Muy buenas noches. Bueno, en primero, felicidades, por supuesto, enhorabuena por esta obra. ¿Cuántos prismas tiene la Semana Santa de Málaga? Muchísimas gracias. Infinitos. Yo podría decirte que infinitos, porque aparte de los prismas que la Semana Santa nos ofrece, cada espectador la va a ver de una manera distinta. Como decía Santi, el cartel lo hemos conocido de manera tridimensional en el teatro, lo hemos conocido también con vídeos y con fotografías en redes sociales. ¿Qué recomendaciones hace el autor para que las personas que, por ejemplo, no estén en Málaga puedan entender y puedan disfrutar y ahondar en la profundidad del cartel? Pues mira, si no estás en Málaga, si no tienes la posibilidad de ver la pieza, pues sí que ese material de vídeo que se ha generado, como comenta, facilita mucho el visionado de la pieza, y además la completa. La pieza no solamente se completa con un tablero y una serie de materiales, sino que la fotografía y los vídeos forman parte de la obra, y posiblemente debamos de entender la obra final como ese vídeo y esa imagen, que es lo que llega a todos los públicos. Ojalá pudiesen venir y verla en persona, pudiesen descubrir sus detalles, pudiesen descubrir las calidades de los materiales, los cortes, algunos milimétricos, otros más grandes, y ver un poco pues todos esos detalles, esa minuciosidad que quizá pase desapercibida porque el mensaje la sobrepase, pero bueno, pues tiene también esa parte de material, de plástica, que tenía mucho interés por ofrecer una pieza que fuese perdurable y que tuviese una calidad también artística, más allá de todo aquello, toda la publicidad, etcétera. ¿Y cómo has llegado a esta obra? Es una obra arriesgada, porque además es una obra que cuando se imprime no tiene esa tridimensionalidad. ¿Cómo has llegado a esa obra y cómo la planteas para aquellas personas que la vean en plano? Pues a la obra llego con mucho proceso, con un proceso muy, muy grande de reflexión, y haciendo pequeñas maquetas, sabes que es como hay un proceso ahí como muy de trabajar con los materiales y después valorar qué se introduce en esa escena, ¿no? En ese diorama que se quiere generar, ¿no? ¿Y cómo podrían descubrirlo? Pues a todo aquel que solamente tenga la posibilidad de verlo en 2 dimensiones, lo bueno es que la imagen ya de por sí te genera ese triangulito, como que te lo sugiere, pues quizá que se pare a ver cada una de las 10 filas como si fuera un código de barra, y pueda sacar sus propias conclusiones. Si es que el cartel no aspira a más que te pares delante de él y que lo que te genere bueno va a ser. O sea, cualquier sensación que te pueda generar la obra, si te la despierta, pues habrá cumplido su función. Un par de preguntas más rápidas. El cartel como elemento está evolucionando. Tú eres una persona joven, un artista joven. ¿Cuál es el futuro de los carteles? Porque al final este año, por ejemplo, es un cartel que se desarrolla también en redes sociales, se desarrolla en piezas audiovisuales. ¿Cuál es el futuro de la cartelería de Semana Santa para Martín España? Para mí, sí que
ese apartado de que la obra no sea solamente un anuncio, sino que haga partícipe a los usuarios, que funcione correctamente en todos los formatos que se ofrecen al usuario. Todos esos detalles van a hacer que la obra siga viviendo y siga pues año tras año consiguiéndose que ese rito se haga realidad y además que sea útil. Y la última pregunta que te quería hacer, que es importante y clave, ¿por qué la Soledad de Mena? Porque la Soledad de Mena para mí es Málaga. Te lo digo como lo he comentado en el teatro, y quizá algunos detalles que por tratar de no extenderme en exceso no comuniqué, pero por casualidades de devociones y demás, yo la Soledad de Mena no la he visto nunca un Jueves Santo. Y en parte el hecho de traer a la Soledad de Mena al cartel de la Semana Santa de 2026 también quiere recordar a los cofrades en el exilio, por así decirlo, los cofrades que por algún motivo no pueden ver a sus titulares, por motivo de enfermedad, por motivo de trabajo, de ubicación geográfica. Tenemos que acordarnos también de esos cofrades que sienten igual que los que estamos metidos hasta dentro, y que ellos pues desearían estar con su Virgen. Pues también yo desde mi punto de vista, y siendo cofrade de Belén Málaga del Jueves Santo, desearía poder ver a la Virgen de la Soledad un Jueves Santo. La imagen de la que parto para hacer los bocetos y para hacer la obra definitiva es una imagen que tomé con el móvil en la coronación canónica. Pues José Martín España, Martín España, que es tu nombre artístico, gracias por atender a Bajo Palio, en este caso a Canal Sur, aunque sacaremos este recorte, Fran, también para Bajo Palio. Y tenemos a Santi además con un elemento clave. Él ha hablado de la Soledad. Santi, es la Virgen del día de hoy en este momento del cartel. Sí, además se dan las circunstancias. Bueno, yo creo que José Martín España, no sé si pinta mejor que habla o habla mejor que pinta, se expresa mejor que representa lo que significa la Semana Santa en su conjunto y la de Málaga en particular. Decía que, bueno, pues que ha elegido la imagen de la Semana Santa porque él entiende que representa perfectamente el conjunto de la Virgen de la Soledad, lo que es la Semana Santa de Málaga. Ramón Gómez se estrenaba en este otoño como hermano mayor de la congregación de Mena, aunque es congregante desde la cuna, pero hoy ha vivido pues una alegría tremenda. Ramón Gómez, buenas noches. Buenas noches. Lo primero, impresiones de un cartel moderno, tridimensional, adaptado a los tiempos que corren, que está adaptado a los formatos de redes sociales, de vídeo, ¿qué impresiones te genera? Pues yo en cuanto la han descubierto, lo primero que me he ido a la imagen, digo, es la Soledad. Le estaba el compañero al lado, digo, es la Soledad, pero claro, veía una cosa rara porque lo que ha dicho José eran 10 imágenes diferentes, pero claro, cuando te lo van explicando, vas viendo el vídeo y te das cuenta que es la Soledad, como ha hecho el pintor Martín España, la Soledad en Málaga, la ves de frente y luego la ves despidiéndose con ese manto, con toda la iconografía evangélica de la Semana Santa. La verdad es que el impacto ha sido serio porque, entre otras cosas, algunos me preguntaban que ¿tú sabías que era la Soledad? Digo, no tenías ni idea. No tenía ni idea. A mí me han caído lagrimones cuando he visto a la Virgen, pero además estaba rodeado de hermanos mayores, amigos y demás, y me decían, vaya estreno, tú lo sabías. Digo, no tenía ni idea. Cualquiera que nos esté escuchando desde cualquier punto de Andalucía conoce perfectamente seguro la congregación de Mena, principalmente, y no vamos a engañarnos, la vinculación de la Legión con el Cristo de la Buena Muerte, la congregación como uno de los grandes, de las grandes hermandades que tiene Málaga, pero bueno, que la Virgen de la Soledad, coronada canónicamente en este siglo XXI, haya sido la imagen y se proyecte como cartel reivindicativo donde nos unimos todos los cofrades malagueños. ¿Qué supone para Mena? ¿Qué supone para Málaga? Bueno, lo ha dicho el presidente, es un estandarte, ¿no? Entonces todos tenemos que ir detrás de nuestro estandarte, y yo creo que la Soledad, a mí me lo está preguntando uno menos de objetivo, pero creo que al final el estandarte donde todos los malagueños podemos ir detrás, que es mejor que la Soledad de Mena, representando a la Semana Santa de Málaga. Vaya estreno, ¿no? De Semana Santa 2026 como hermano mayor, asumiendo responsabilidades que también, pues van en el cargo, pero también con una Semana Santa que se anuncia a través de la titular mariana de la congregación. Estos ratitos creo que vale la pena por lo que venga después de malos ratos, seguro. Ramón Gómez, a disfrutar y enhorabuena. Muchísimas gracias a vosotros.
Fran, pues estas son las sensaciones, las impresiones en una copa posterior, en un restaurante céntrico frente al hotel, frente al Cine Teatro Albéniz, donde se ha presentado la obra, que ha tenido una maravillosa acogida en la ciudad por la ejecución, porque es Martín España en estado puro y porque al final, lo decía la presentadora, archivera de la Archicofradía del Paso y la Esperanza, hoy, por delante de todos los que hemos estado presentes en el Teatro Cine Albéniz, ha pasado la Virgen de la Soledad. Nos ha llegado de frente y nos ha pasado y hemos visto el manto, hemos visto irse al palio con esa sensación que experimentamos cualquier cofrade cuando un palio se nos va por delante de donde estamos, con un manto donde desaparecen los bordados y aparecen todos los dolores de la Virgen a través de los elementos de la pasión. Una imagen con muchísima carga emocional, sentimental, un cartel del siglo XXI que ha dado que hablar y ha dado que hablar de manera muy positiva aquí en la ciudad de Málaga, y que es la imagen con la que se anuncia la Semana Santa malagueña del año 2026. Gracias, Santi, gracias, Gonzalo. Pues con ese cartel empezamos pues toda la cantidad de presentaciones, ¿no? O la serie de presentaciones que tendremos a partir de ahora. El caso es que se trata de un elemento tridimensional. Málaga ya el año pasado tuvo un cartel tridimensional, el que hizo el antequerano Ángel Sarmiento, que también para Huelva en el año 2022 empezó a experimentar sacando el cartel del papel y utilizando también esculturas. En este caso, Martín España ha utilizado una serie de collage hechos de cartón para el primer cartel pictórico de la Semana Santa, después del cual vendrán muchos más, y esperemos que de tanta calidad como este. Son las 11 de la noche y 20 minutos en Canal Sur Radio. Esta marcha que escuchan no tiene derechos de autor porque es de José Font Fernández, una marcha anterior al año 1945 que ya ha pasado a ser de dominación pública, como se suele denominar. Hoy se ha presentado el Encuentro Nacional de Compositores de Música, que ayer avanzamos aquí. Hay muchos temas interesantes, pero el canon de derechos de autor, que actualmente no se paga en la Semana Santa de Andalucía, puede convertirse en un asunto estrella. Un canon que se tendría que pagar para todas las marchas que tuvieran propiedad intelectual, es decir, derechos de autor. Hoy hemos conocido que para calcular cuánto se paga por cada procesión se tendrían en cuenta varios parámetros, como el tiempo de la cofradía en la calle, lo que cobra la banda o las personas que participan en esa procesión, el cortejo. Es lo que se contempla en la regulación, que todavía no ha recibido el visto bueno definitivo de la SGAE para que se pueda poner en marcha, como ocurre en otros puntos de la geografía española, por ejemplo, en las fallas de Valencia o en las fiestas de moros y cristianos del Levante. En esta presentación del encuentro ha estado Manolo Luna. El canon por los acompañamientos musicales está esbozado pero no cerrado. Así se ha referido José Lucas Chávez, el director de la SGAE en Andalucía, señalando que hay un estudio realizado pero no concretado por el momento. Todavía no existe una tarificación oficial, ni existe todavía unas medidas oficiales en torno a los números que estás hablando, porque damos cuenta que todas estas tarifas se tienen que aprobar por el Ministerio de Cultura, tanto nosotros estamos tutelados por el Ministerio y todo esto se tiene que aprobar. Evidentemente hay un trabajo detrás, llevamos mucho tiempo trabajando en torno a cómo se puede llegar a tarificar la música sacra profesional, y no, en este momento ni en el encuentro se va a hablar de una tarifa oficial. Además, como curiosidad, Chávez ha apuntado que se pagan derechos de autor de marchas de Abel Moreno interpretadas en Tailandia, por ejemplo, pero no en procesiones en España. Es fundamental que se ponga muy bien y se escriba muy bien negro sobre blanco cómo va a ser el guión de esto a partir de ahora, porque no solamente estamos hablando de la Semana Santa de Sevilla, sino estamos hablando de una Semana Santa a nivel nacional e incluso internacional. Es decir, por ejemplo, nosotros hemos recibido recaudación de música sacra profesional del señor Abel Moreno de Tailandia o de Filipinas o de Colombia, no lo recibimos de aquí, pero que es para nosotros muy importante ese camino y es muy importante ese guión. Por eso también los aliados nuestros, como la Junta de Andalucía o como es el Ayuntamiento de Sevilla, que se implican en este proyecto de Semana Santa,
que estemos nosotros aquí. A pesar de todo ello, el cálculo aproximado que manejan los compositores de música sacra procesional es entre 200 y 300 euros de media. La cuantía se establecerá teniendo en cuenta, entre otros parámetros, el tiempo que dura la procesión, según el tesorero de Musapro. Es un tema interesante, el cobro por tocar música procesional en toda España para marchas que no sean de dominio público, como esta que están escuchando de Manuel Fonfernández. Las 11 de la noche y 24 minutos. Vamos a seguir haciendo una cosa que comenzamos ayer, y es un recorrido panorámico por toda Andalucía para ver cómo se presenta este año 2026. Y sin duda una tierra de la que vamos a estar muy pendientes es Huelva, que va a protagonizar uno de los grandes acontecimientos de la religiosidad popular que tendrá que ver con el Rocío. Será la Avenida. Ahora vamos a hablar de ella y de todo lo que nos espera aquí en Huelva, donde está Rubén Garrido. Rubén, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Fran, buenas noches, Andalucía, y feliz año para todos. Pues la verdad es que sí, se presenta un año apasionante, no solo por esos traslados de la Virgen del Rocío, por el traslado, por esa avenida al pueblo de Almonte, sino también en el horizonte de todo lo que se espera de cara a la Semana Santa. Sin duda en la capital ya nos encontramos inmersos no en esa precuaresma que nosotros llamamos, sino preparando las fiestas patronales de San Sebastián, que tendrán lugar del 23 al 25 de enero. En concreto, mañana se presenta ya el cartel oficial de las fiestas patronales de San Sebastián, una obra de Clemente Rivas, será en el Gran Teatro, y el 17 de enero se pronunciará también en el Gran Teatro el pregón de Juan León. Por lo tanto, viviendo estas fiestas patronales que también se están viviendo en otros pueblos en este caso pueblos de la provincia, como las famosísimas fiestas patronales de San Antonio Abad en Triguero. Ya hemos visto esos cochinos del santo andando por las calles del municipio y que lo anuncia una flauta y un tamboril para hacer ese pregón de los cochinos, pregonando los cochinos para hacer posteriormente la rifa. Después de estas fiestas patronales metidas y sumergidas en enero, llegará la Cuaresma y después la Semana Santa. Son numerosos los proyectos que se están desarrollando en vista no a 1, sino a 2 años luz. En este caso, por ejemplo, desde el punto de vista provincial tenemos que hablar del manto de la amargura de la Palma del Condado, que está siendo bordado por Dolores Fernández y que verá la luz dentro de algunos años, o el paso de palio, nuevo paso de palio de Castro del Pozo de la Borriquita, precisamente del pueblo de Triguero. En cuanto a la capital, hay grandes estrenos, Fran y queridos oyentes. La Hermandad del Prado continúa realizando esas jarras, esa orfebrería de su paso de palio. La Hermandad de la Lanzada estrenará por fin concluidos los respiraderos de su paso de misterio. Por su parte, la Hermandad de la Fe presentará a la luz el dorado realizado por Manuel Rodríguez Rodríguez y las cartelas restantes. Por lo tanto, también se culmina ese paso de misterio de la Hermandad del Viernes Santo y también del Viernes Santo. El Santo Entierro presentará en sociedad los respiraderos laterales bordados por Jesús Rosado, de los que ya también hablamos en este programa. También estamos muy atentos, Fran, porque estamos pendientes de esa actualización de las normas diocesanas que también hablamos algunos meses atrás aquí, y que eso conllevará quizás a que algunos hermanos mayores puedan ostentar más años el poder en su hermandad, con hasta 12 años de legislación, nada más y nada menos. Pero sobre todo también, queridos oyentes, este año es un año especial para 2 hermandades de la capital, como es la Hermandad de la Santa Cruz, que cumple 25 años, y entre otras pues se recoge unas Vía Crucis extraordinario del Señor de la Providencia el 21 de mayo, o un rosario vespertino de la Virgen de Gracia el día 2 de mayo, al igual que una salida extraordinaria del Misterio el día 3 de octubre en principio. Y por otra parte, la Hermandad del Descendimiento, que será la encargada de presidir el Vía Crucis de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Huelva, la primera vez que se haga en la remodelada Plaza de la Merced. Eso será el lunes 2 de marzo, pero también tenemos el día 26 de mayo el traslado al Colegio Cardenal Espínola, donde residieron los titulares, tanto el Señor como la Virgen, en el año 1991, hace 35 años, por la restauración de la Mayor de San Pedro, y una salida extraordinaria en septiembre de 2026, donde además también se estrenará el techo
de palio que está realizando en este caso Pepi Maya y que porta una pintura extraordinaria de Mario Moya. Todo ello bajo diseño. Las cosas que van a pasar aquí en Huelva, gracias Rubén, pero como hemos dicho, nos vamos a fijar en algo en concreto, en la avenida de la Virgen del Rocío Almonte. La Virgen venía al monte cuando el pueblo lo pedía, pero ahora, desde el año 1949, cada 7 años. Queremos preguntarle también a Manuel Jesús Monte qué supone para la Villa de Almonte un año como este. Manuel Jesús, ¿qué tal? Buenas noches, feliz año. Hola, Fran, feliz año, buenas noches. Bueno, pues estos traslados de la Virgen del Rocío al monte cada 7 años, como bien dices, según se estableció desde 1949, no es ni más ni menos que la manera en la que el tiempo se mide en Almonte, o dicho de otra manera, la manera en la que los almonteños miden el tiempo de su vida. En Almonte la gente todo lo cuenta de 7 en 7 años, de venida en venida. Los grandes acontecimientos familiares se programan tratando de coincidir con la presencia de la Virgen del Rocío en Almonte, en su parroquia de la Asunción. Y bueno, pues evidentemente, como digo, es un acontecimiento extraordinario para el pueblo de Almonte, que por mucho que se haya convertido en multitudinario, al mismo ritmo que ha crecido y se ha extendido la devoción a la Virgen del Rocío, Almonte consigue siempre que mantenga su esencia y su intimidad. Es un acontecimiento, es un encuentro del pueblo con su patrona, multitudinario, como digo, pero que no pierde ese carácter íntimo plenamente de Almonte, ¿no? Desde los primeros días de enero ya se nota en Almonte pues ese nerviosismo. Dentro de poco las calles empezarán a cambiar y con Manuel Jesús Montes hablaremos mucho en esta temporada de vocación de lo que va a significar para el pueblo de Almonte y de la cantidad de cosas, ¿no?, que hay alrededor de la Virgen del Rocío, de una de las romerías más importantes del mundo. Manuel Jesús, muchas gracias y a vivirlo bien, abrazo, ¿vale? Fran. Será una gozada contarlo. Gracias, un abrazo grande. Claro que sí. Decíamos que a partir del año 1949 es cuando se determinó que la Virgen viniera cada 7 años. Antes era cuando el pueblo de Almonte lo pedía, ¿no? Y fíjense, en 1738, en el siglo XVIII, hasta se trajo 3 veces la Virgen del Rocío a Almonte y otras veces pues se llevaban muchos periodos sin llegar a la localidad, a la villa de la que es patrona. Continuamos en evocación, son las 11 de la noche y 31 minutos. Evocación. ...8 de enero, ya hemos conocido el cartel de la Semana Santa de Málaga, esa propuesta tridimensional de Martín España. Por un lado se ve a la Virgen de la Soledad de Mena cómo viene, por el otro cómo se va. Es una propuesta que entra dentro, como hemos dicho, de las vanguardias que está aportando Málaga a toda la artesanía, a todo el arte de la Semana Santa, en especial a la pintura. Pero además de este acto, esta noche de jueves, también acoge otro en Granada, concretamente es la ceremonia a través de la cual los antiguos pregoneros de la Semana Santa acogen al pregonero de este año, a Tito Ortiz, que pronunciará su alocución en el primer fin de semana de Cuaresma. Esta es la singularidad de Granada, que no es el domingo de Pasión ni el sábado previo, sino que se adelanta a todos los pregones. Pues bien, en ese acto se encuentra otro ex pregonero de la Semana Santa de Granada, compañero también, Luis Javier López, para avanzarnos cómo será este año en la provincia de Granada, que estará protagonizado de otro lado por el centenario de la Real Federación de Cofradías. Luis Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Fran. Pues estamos en uno de los actos que quizás sea de los primeros de la precuaresma granadina y sobre todo ya también enfilando ese inicio de la cuaresma que en poco más de un mes estará ya entre nosotros. Y es que también un clásico de estas fechas es escuchar, ¿no?, a los pregoneros
que dan la bienvenida al pregonero precisamente de este año, nuestro compañero de Canal Sur, Tito Ortiz, en Granada, y que también pues va a tener que ser el primero, como manda la tradición en Andalucía, en anunciar la Semana Santa, en este caso la de Granada, el primer domingo de Cuaresma. Un acto que se desarrolla aquí en el convento de San José de las Carmelitas Descalzas, la sede de la Hermandad de Jesús Nazareno, que también va a tener que ver mucho con este 2026, puesto que se celebra el 5º centenario del fallecimiento de San Juan de la Cruz, y que de hecho va a ser pues el leitmotiv para diversos actos de esta cofradía, que incluirán también una salida de la imagen de San Juan de la Cruz ya por diciembre. Pero antes de eso también tenemos un 2026 cargado de centenarios. Hay 3 nada menos en la Semana Santa granadina, el más importante y que engloba a todas las corporaciones, el de la Real Federación de Hermandades y Cofradías, que se fundará en 1926 y que también va a provocar a su vez una serie de actos extraordinarios. El primero más relevante es el Vía Crucis oficial de las Hermandades Granadinas, y que tendrá lugar el primer viernes de Cuaresma. Está por ver todavía la definición de ese acto, no hay muchas concreciones, puesto que iba a ser una imagen de la catedral la que lo iba a presidir, que no pertenece a ninguna hermandad, a la que no se le da culto por ninguna cofradía, pero sí iba a estar encima del paso de Santa María de la Alhambra. Es que se rememoraba así una estampa de los tiempos más convulsos de la Guerra Civil Española, cuando se rezó este Vía Crucis en sustitución de las estaciones de penitencia. Sin embargo, parece ser que la imposibilidad de manejar esa talla, un crucificado de los hermanos García, pues va a hacer que finalmente se descarte esa opción. Veremos a ver con qué finalmente pues nos agrada la Federación a los cofrades para celebrar esta efeméride. También habrá una gran exposición, Querigma, en el mes de mayo, con todas las cofradías federadas representadas, e incluso todas las imágenes titulares, o algunas de ellas al menos, de cada hermandad, y también destacar los pasos que van a estar en la catedral durante todo el verano para la exposición pública. Y 2 hermandades tendrán su protagonismo particular: la Hermandad de la Humildad, conocida popularmente como la Cañilla, por ser eso el atributo que lleva el Señor de la Humildad en su escena, en su presentación a los fieles, y que va a protagonizar la salida extraordinaria del mes de mayo. También ya lo ha hecho con la salida extraordinaria el pasado 2 de enero del Dulce Nombre de Jesús, titular de esta hermandad, y con otros actos que irán desgranando el año. Y curiosamente también la Hermandad de la Santa Cena, que es la que comparte la iglesia de Santo Domingo con esta de la Hermandad de la Cañilla, pues va a ser también la otra centenaria, puesto que se fundaron en el mismo año, en 1926, y el misterio de la Sagrada Cena de Eduardo Espinosa Cuadros saldrá a las calles en el mes ya de noviembre, el 1 de noviembre de este año ya. Así que tendremos ya, por tanto, pues una serie de actos que irán siendo los capitales del año cofrade en la ciudad, y que iremos contando, por supuesto, en Evocación y en nuestras emisiones habituales del Llamador de Granada. Así que un abrazo muy fuerte a toda Andalucía, desearles un feliz año y a compartir, por supuesto, todos estos momentos con los andaluces, que son tan gratificantes para los cofrades en este inicio ya del año y en la víspera de Cuaresma. Evocación. Canal Sur Radio. Y de Granada a Jaén, así será el año 26, el año después de el Rosario Magno, que celebramos el pasado mes de octubre. Javier Bravo, buenas noches. Muy buenas noches, Fran. Pues Jaén se prepara ya para vivir un año nuevo cofrade, un 2026, que llega cargado de novedades, aniversarios, y que servirá como antesala de un 2027 que se presenta especialmente intenso en Jaén. Si hay un acontecimiento que marcará con mayúsculas el calendario de la próxima Semana Santa, ese es el estreno de una nueva hermandad en la nómina penitencial de la capital. Hablamos de la Hermandad de la Santa Cruz, Nuestro Padre Jesús de la Sentencia y María Santísima de la Encarnación, que Dios mediante realizará su primer desfile procesional el próximo lunes santo. Un estreno muy esperado que viene a engrandecer aún más una jornada que se convertirá en el día con más procesiones de forma simultánea en las calles de Jaén, con un total de 4 desfiles procesionales. La ciudad vivirá, por tanto, una tarde-noche especialmente intensa, con más cortejos, más devoción y también un mayor reto organizativo. Poco a poco pues se van conociendo detalles de esta nueva procesión,
como el acompañamiento musical del paso de misterio de la sentencia, que correrá a cargo de la Banda de Cornetas y Tambores de la Salud de Córdoba, una formación de contrastada trayectoria y sones muy reconocibles. El 2026 será también un año marcado por importantes efemérides históricas. 2 hermandades celebran su primer centenario fundacional. Por un lado, la Hermandad del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, con sede en la Santa Iglesia Catedral de Jaén, 100 años de historia que se conmemorarán con un amplio calendario de actos, aunque eso sí, sin salida extraordinaria. Entre las citas más destacadas figura un pregón extraordinario que pronunciará el deán de la Catedral de Jaén, Francisco Juan Martínez Rojas, así como la publicación de un libro que recogerá la historia de la corporación. Además, el Cristo de la Buena Muerte será el protagonista del próximo Vía Crucis del miércoles de ceniza. También cumple 100 años la Hermandad de la Virgen de la Capilla, patrona de Jaén, que prepara igualmente un importante programa de actos. En el plano institucional, el 2026 será año electoral en la agrupación de cofradías de Jaén. Francisco Sierra afronta ya sus últimos meses al frente del organismo tras completar los 2 mandatos permitidos, y a finales de año, pues las hermandades de la capital deberán elegir a un nuevo presidente, abriendo una nueva etapa en la vida cofrade de la ciudad. El calendario se completa con otras efemérides significativas. La Hermandad de la Santa Cena celebrará el 25 aniversario de la bendición de sus titulares. La Cofradía del Resucitado culminará los actos por el 75 aniversario de la bendición de Jesús resucitado, y también se conmemorarán los 25 años de la imagen de la Soledad. A nivel musical, 2026 será un año muy especial para la agrupación musical de La Pasión de Linares, que celebra su 30 aniversario. 3 décadas de crecimiento constante para una banda que hoy es referencia absoluta en nuestra comunidad andaluza. En líneas generales, como decimos, el 2026 será un año relativamente tranquilo, tras lo vivido en 2025 con ese Rosario Magno, y será un año de transición y preparación, porque todas las miradas ya están puestas en 2027, cuando Jaén vivirá la venida de la Virgen de la Cabeza con motivo del 800 aniversario de su aparición, y dentro del año jubilar convocado por la diócesis de Jaén. La imagen de la Morenita vendrá a Jaén capital. Y también en ese 2027 se prepara en Linares un Vía Crucis Magno con motivo del 8º centenario del restablecimiento del cristianismo y también los 800 años de la aparición de la Virgen de Linarejos. Pero bueno, eso será, como decimos, en 2027. Hasta entonces toca disfrutar de un 2026 cofrade lleno de contenido, historia y devoción. Esto es Evocación, y esto que estamos haciendo es el repaso por toda Andalucía para asomarnos al pretil de un año, el 2026, en el que ya estamos. El 2025 pasó por ser el año de las 2 magnas en una tierra, en Córdoba, la magna de Córdoba, de la capital, y la magna de Lucena. A ver qué nos depara el 2026, es lo que le preguntamos a Irene Gallardo, que está ya con nosotros. Irene, ¿qué tal? Feliz año y buenas noches. Feliz año, Fran. Buenas noches a la audiencia que nos escucha cada noche en Evocación. Bueno, pues así a grosso modo o a grandes trazos, ¿cuáles serán los hitos de las cofradías cordobesas o las cofradías en Córdoba en el año que hemos empezado ya, Irene? Tenemos varias cosas interesantes que destacar. Una de ellas, el posible cambio en el inicio de la carrera oficial, obviando la entrada por la Puerta del Puente y la Plaza del Triunfo, y haciéndolo por Amador de los Ríos, como se hizo en el magno Vía Crucis de octubre, a modo de experimento, naturalmente. Y que decir tiene que este asunto tendrá que contar con la anuencia de los hermanos mayores. Eso es un apunte que está ahí en el run run y que posiblemente pueda tener momento y circunstancia. Otra de las cosas interesantes, Fran, que la hemos estado hablando en los últimos tiempos, es el tema de la Hermandad de las Palmeras y el tema de la Hermandad de la Agonía. Recordar que Las Palmeras terminaba su estación de penitencia el miércoles santo en el interior del primer templo de la diócesis, y que, al contrario que esta, la Hermandad de la Agonía hacía su estación de penitencia, salía precisamente del primer templo de la diócesis el martes santo. Sabemos que en los nuevos estatutos de la agrupación esto ya no se contempla, y así también lo dijo tajantemente el Cabildo Catedral. Las Palmeras
ya ha anunciado que terminará su estación de penitencia en su templo y lo hará, lógicamente, a altas horas de la madrugada. Pero en el caso de la Agonía, todavía no tenemos noticias de qué va a suceder, si van a elegir un templo en concreto o un lugar definitivo para poder salir, como lo estaban haciendo desde tiempo en la Santa Iglesia Catedral, en esta ocasión ya en otra ubicación, ¿no? Con lo que se refiere, por ejemplo, al Viernes Santo, también hay algo interesante que destacar, que se vuelve a retomar, al menos eso es lo que tenemos entendido, el asunto de la permuta entre las Hermandades del Sepulcro y la de los Dolores. Un tema, algo que se ha venido hablando en ocasiones y que ahora, de nuevo, puede abordarse junto al nuevo delegado de Hermandades. Esta permuta, Fran, se solicitó en el pasado, pero obtuvo una respuesta negativa, precisamente por parte de la delegación de Hermandades, que aducía razones catequéticas para que no fuera posible esa permuta entre las dos hermandades del Viernes Santo, un Viernes Santo además con estas dos hermandades muy señero en Córdoba. Como novedad, el Lunes Santo, la presentación al pueblo, que hará la primera estación de penitencia a la catedral dentro de la nómina de la Semana Santa el Lunes Santo. Será la segunda en el orden del día. Con ello volverán a ser 6 las corporaciones que integren la jornada, tras la marcha al Domingo del Ramo de la Hermandad de la Veracruz, que recordamos que se hizo por primera vez el año pasado, en 2025. Inminentes, pues tenemos el 17 la presentación del cartel del gran Jonathan Sánchez de Aguilera, estamos expectantes todos, el cartel anunciador de la Semana Santa de Córdoba, que se presentará en el Salón de Actos de la Fundación Caja Rural del Sur. Concierto histórico que también tendremos el día 31 con 4 bandas cofrades muy emblemáticas de Andalucía en el Auditorium de la Serquía aquí en Córdoba. La imagen que ya es oficial que va a presidir el Santo Villacrucis, el que organiza la agrupación de hermandades y cofradías en la Cuaresma, que será nuestro Padre Jesús de la Sangre de la Hermandad de Xiste, que está este año de aniversario, concretamente 50 desde su creación. Y otra cosa que también, aunque vincula evidentemente a la capital de Andalucía, a Sevilla, pero en el que ha puesto también pues un punto álgido de entusiasmo la ciudad de Córdoba, y es la exposición, la gran exposición en el Bellas Artes de Sevilla a finales del 26 en relación con el gran Juan de Mesa de Velasco, que se bautizó, como todos saben, en la Basílica de San Pedro en Córdoba y que fue natural de este barrio tan emblemático de la ciudad. Eso por una parte, y si me permites una pincelada en la provincia, Fran, la Virgen de la Esperanza de la Rambla, que tiene programada para el 10 de octubre, con motivo del centenario de la llegada de la Virgen a la cofradía, una salida extraordinaria que recorrerá las calles del municipio, que estará acompañada musicalmente por la gran banda de música de Amuez y de Écija. Esta es la perspectiva que tenemos para el año cofradiero en Córdoba. Irene Gallardo, nos seguimos escuchando cada noche. Un saludo, adiós. Como siempre, un placer, un abrazo, un beso grande. Todavía nos queda prácticamente un cuarto de programa, así que enseguida Juanmi Vega con las historias de la música. ¿Ya sabes lo que dicen por ahí? Quien rasca, encuentra. Eso no lo dice nadie. No lo dice nadie hasta que rascas un rasca de la 11 y te encuentras con una alegría o hasta con 1 millón de euros. Entonces ahí sí lo dices. Vaya que sí lo dices. Desde solo 50 céntimos con los rascas de la 11 puedes rascar y encontrar momentazos y premios de hasta 1 millón de euros. Rascas de la 11. Rasca el momento. 11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. Evocación. Canal Sur Radio. La música procesional está demostrando a lo largo de estos tiempos la importancia que tiene, y fruto de esa importancia todos los jueves en Evocación tenemos una cita con las historias de la música de la mano de Manolo Ruiz. Manolo, buenas noches. Buenas noches, Juanmi. ¿Hoy de qué nos vas a hablar? Hoy vamos a hablar de un compositor que por derecho propio está en el Olimpo de los grandes, pero con una producción muy limitada, solo 5 marchas. Solo 5 marchas. Solo 5 marchas, pero bueno, algunas... ¿Qué 5 marchas, no? Sí, sí, porque además algunas arrastramos unos números súper curiosos que ahora les vamos a dar también a conocer a nuestra audiencia. ¿Y esta que suena es? Esto que está sonando es Cristo de la Sangre, de Emilio Cebrián, que es el protagonista del programa de hoy, una marcha que cumple 85 años y bueno, está dedicada al Cristo de la Sangre de Torrijos, de su localidad natal, Torrijos, en la provincia de Toledo, una marcha de corte relativamente fúnebre, pero que presente prácticamente en casi todos los repertorios de Andalucía.
maestro murió muy joven, ¿no? Sí, tuvo la desgracia de fallecer en un accidente de tráfico a edad temprana y eso le privó quizá a lo mejor de tener una gran carrera musical, que aún así en este periodo corto de tiempo que estuvo dedicándose a la música, pues llegó a dirigir grandes bandas y conservatorios, incluso coros y orquestas. Seguro que esta marcha le suena a nuestros oyentes. Parte de la banda sonora de la Semana Santa. Sí, de Andalucía, sí. ¿No? O sea, el abuelo de Jaén, nuestro padre Jesús, y yo creo que una marcha pues reconocida por todo el mundo. Además tiene un par de partes también de transición, ¿no? Donde te da tiempo, prácticamente casi un pasaje descriptivo a meditar sobre la pasión de Cristo, pero bueno, también tiene esta forma de expresar este sentimiento de dolor que tiene muchas veces la música, pero también con cierta alegría, como se hace en Andalucía. Una marcha, hablando de los números, como te decía anteriormente, es la marcha más grabada hasta a día de hoy, dato reciente, calentito, porque se ha grabado en 85 ocasiones en 90 años que tiene la marcha. Pero más grabada incluso... Más grabada que cualquiera dedicada a otras imágenes. Cuando hablamos de grabada es en un estudio, ¿no? O sea, trabajos discográficos. Trabajos discográficos, va incluida en un disco. Sí, en disco, aunque sea a través de las nuevas plataformas digitales, los nuevos medios de reproducción musical que hay, pero la más grabada, o sea, oficialmente tiene 85 grabaciones en 90 años de historia, prácticamente una vez al año se graba que casi. Podríamos hablar que o todos pensaríamos que es Amargura, Pasar los Campanilleros, sí, o cualquiera dedicada a lo mejor a la Esperanza de Málaga también, sí, marcha, o incluso algunas marchas de Cristo como Cristo del Amor, ¿no? La misma vocación, ¿no? De la que hablamos al principio de la temporada, pero sin embargo, fíjate tú el dato tan curioso que tiene esta marcha que bueno, que yo creo, como hemos dicho al principio, que todo el mundo la reconoce en su pasaje. ¿Sabes que me gusta traer para nuestra audiencia siempre que sea una grabación un poquito más original, y en este caso lo que hemos estado escuchando, esta parte más fuerte de la marcha por la Orquesta de Cámara de Cartagena, porque es verdad que el sonido es mucho más rotundo en el momento en que le han metido todos los instrumentos de cuerda y ha sonado así de bien. Y ahora vamos a ir a otra marcha, otra obra de Brian. Esto es prácticamente una joyita desconocida, sí. ¿No? Bueno, no tan desconocida, ¿eh? ¿Sí? Creo que no es tan desconocida, porque esta melodía yo creo que cada vez está sonando más. Empieza a sonar. Tú me estás hablando ahora mismo de María, y estamos hablando de la primera marcha que graba, bueno, la primera, pensamos que es la primera a través de unos estudios recientes, se recuperó hace prácticamente casi 15 años, pero realmente no conocemos ni la dedicatoria ni el año de composición de la marcha, pero es verdad que se recuperó en un concierto en Morón de la Frontera y bueno, sí, empieza a sonar. Ahora la siguiente marcha que va a sonar también tiene ese sello, ¿no? de Cebrián, es algo muy personal. A mí es de mis favoritas, o sea, las 5 que tiene son 5 marchas muy buenas, quizás esta María un poquito todavía algo más que se tiene que adaptar dentro de la cultura popular, ¿no? Para reconocerla más, pero a mí es de mis favoritas, ¿eh? A mí me gusta muchísimo. Es verdad que, mira, ayer escuchaba en el programa a Manolo Marbizón, ¿no? Y decía que las marchas de 7 o 8 minutos, pues las de Marbizón, o sea, las de Cebrián casi todas son de 7 o 8 minutos, pero que 7 o 8 minutos prácticamente que tiene la marcha de duración, pero mira qué pasa, es tan bonito. Además está dedicada a la Veracruz de Jaén. A la Veracruz de Jaén. Cebrián adquiere una serie de vínculos directos con la hermandad y entonces él es el que, o sea, no es un encargo de la hermandad, sino que es directamente él el que accede a regalar las partituras a la hermandad. Porque la marcha se llama Jesús Preso. Esta puede ser, yo diría que la marcha más reconocida, ¿no?
Bueno, aparte de Sí, la que hemos hablado al principio, creo que ahí de están nuestro jugando, Padre Jesús. están jugando ahí la misma liga, ¿no? Sí. Prácticamente las dos, pero sí que es verdad que por la quizás por la dedicatoria, ¿no? que tiene la marcha, esta Macarena de Cebrián, marcha con nombre y apellido. Esto ha salido en varias ocasiones este juego de palabras y creo que lo seguiremos utilizando, y quizá a lo mejor está dedicada a la Esperanza Macarena, ¿no? A la Virgen de las Vírgenes, ¿no? Entonces quiera que no, le da una dimensión muchísimo mayor. Fíjate lo curioso que hemos escuchado la voz de Antonio Santiago que va a volver que va a volver precisamente a poder escuchar este Macarena de Cebrián delante de la Rosa de San Gil. Que fíjate esta nana, ¿no? ¿Quién no habrá tarareado este pasaje de la marcha? Es que al que no le guste esta marcha es que no le puede gustar la Semana Santa. ¿Cuánto dura esta marcha? Porque allá hablábamos que como bien decían, Manolo Marizón decía que las marchas 8 minutos, esto está en 5 y medio. Esto está en 5 y pico, sí, Esta la verdad que yo creo que aquí le cogió la medida perfecta, y además yo creo que incluso en la misma Esperanza Macarena, tocándola prácticamente casi en ese tránsito de la madrugada a esas horas del alba, algunos años por calle Cuna, yo creo que era un momento muy bonito, un pasaje muy emotivo. Y ahora vamos a seguir buceando en ese baúl más escondido de Cebrián. Aquí ya estamos viendo otra cosa totalmente diferente, ¿no? Sí, hemos dado un repasito a la composición, o sea, a la obra compositiva de las 5 obras, pero es verdad que él es autor de muchos otros tipos de obras musicales y sobre todo también de instrumentación y arreglo. En este caso estamos escuchando una marcha también muy reconocible, ¿no? Que es Triunfal. Esto es del himno eucarístico de José Blanco, y él es el que hace la adaptación a marcha de Semana Santa. Yo he querido traer esta versión de una pianista que se llama Marisa S.L., que además es una chica que vive en el Reino Unido, y por imaginarnos un poco cómo podía ser el trabajo de Cebrián a la hora de poder instrumentar la marcha. Primero la pasamos a piano y después directamente hacemos la instrumentación. Y vamos a escuchar ahora algo que va en consonancia con el día que estamos viviendo. Porque nadie se haya muerto, tocamos madera, sino simplemente por el frío que hace, ¿no? Tenemos que estar recogido todo, suena, está pegadito, manta. Sí, además, fíjate tú, acaban de venir los Reyes Magos, estamos aquí todavía con la procesión de alegría, estamos deseando de meternos en esta cuaresma de la cuaresma. Ya con el pestiño. Que va a llegar, claro, y encontrarnos ya lo hemos matado, ¿no? Ya estamos. Y entonces, bueno, en este caso, pues lo hemos querido también traer a Cebrián aquí con la fúnebre de Chopin, porque él es el que hace la adaptación de la marcha fúnebre de Chopin para banda y para orquesta también, y sobre esa partitura es sobre la que están trabajando todas las bandas, muy reconocible también en algunos palios muy característicos. Y aquí evocamos a Cebrián con su marcha. Evocamos porque además esto es una obra muy curiosa. La quise traer en el primer programa, pero después, bueno, al final le dimos otra vueltecita con los Bomberos de Málaga, y porque esto es una marcha paso doble que se llama precisamente Evocación, ¿no? Yo creo que tarde o temprano tenía que caer por su propio peso dentro del programa. Y aquí la compone Cebrián, pero además se utiliza tanto como paso doble en algunos traslados, se utiliza también, se ha tocado también en Plaza de Toros. Esta grabación concretamente es de la banda de La Pamplonesa y se le toca directamente en las fiestas de San Fermín, pero en el Levante español, donde Cebrián tuvo mucho trabajo y mucha difusión de su obra, se suele tocar también detrás de algunos, y en la parte de la costa de Almería también me han comentado que también se suele tocar detrás de algunos pasos de Semana Santa. Y de paso doble vamos a pasar ahora a otro, ¿no? Que ese también es muy famoso. Antes de que lo escuchen, coméntalo un poco para ver si nuestros oyentes son capaces de imaginar cuál va a ser. Bueno, pues mira, es verdad que quizás la que la puso de moda fue la Esperanza Macarena, el año de que estuvo por el aniversario de la coronación, que tocó Suspiro de España, y esta moda ahora de tocar paso doble directamente a los pasos de palio, bueno, en algunas ocasiones puntuales, extraordinarias, magna y tal, bueno, pues se han venido arriba.
acabamos de vivir los factos de la misión de la Esperanza, y en este caso, bueno, pues Cebrián ha querido también tener su reconocimiento dentro con la banda de la Cigarrera. Churumbelería. De lo más clásico en el mundo, sobre todo los aficionados taurinos lo habrán reconocido, para los toledanos además prácticamente casi un himno, y bueno, pues mira, yo creo que hemos cerrado el círculo completo. Hemos hablado de un compositor de marcha de Semana Santa, de un arreglista, instrumentista, y además, bueno, en este caso tocando también un género muy cercano también en la parte compositiva a las marchas de Semana Santa, y no nos íbamos a quedar con el mar bajío de Chopin. de Chopin, hemos ¿no? pasado de nuestro Padre Jesús a Chumbelería. Pues nos vamos con un poquito de alegría. Pues con la música del gran Emilio Cebrián ponemos punto y final a esta semana de vocación, una semana cortita, solo de 2 días, pero ya la semana que viene, a partir del lunes, comenzaremos esa cuenta atrás hasta llegar a la semana del miércoles de ceniza. Toda la actualidad, toda la realidad de la Semana Santa andaluza aquí en Evocación. Amigos, un saludo, buenas noches, adiós. Semana Santa Radio, la radio que se ve.